y continuamos con la intervención del doctor José Manuel Navianos, quien es abogado investigador de la Corporación Universitaria Republicana. También es miembro del Semillero en Derecho Procesal Constitucional Carlos Gaviria Díaz y miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Bienvenido, doctor José Manuel. Gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van? Entonces, bueno, de verdad que estoy muy agradecido por la invitación, por la aceptación de la ponencia. Espero que del mismo modo ustedes estén muy contentos de este escenario, de este espacio que nos ha brindado la asociación, la Universidad La Gran Colombia, de poder tener este tipo de discusiones tan profundas, tan importantes, no solo para, digamos, la Asociación de Derecho Procesal Constitucional per se, el fenómeno jurídico del derecho procesal constitucional como disciplina autónoma, sino también para la comunidad andina, que hoy pues ha venido siendo ya partícipe con la participación que me precedió y con muchas ponencias que se han llevado a cabo en el transcurso de este congreso. Todo esto sin antes agradecerle al doctor René Moreno Alfonso, que es el director de nuestro semillero, también miembro importante de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, al doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, a la doctora Diana Beltrán, que en punto de lucha han permitido de manera constante y anualizada tener estos congresos internacionales que reúnen a un montón de juristas de una trayectoria increíble y trascendental para la disciplina y que adicional pues nos permiten nutrir, como ustedes ya creo lo han sentido, la discusión jurídica, en este caso puntual, de lo que es el uso de la tecnología y los neuroderechos desde la óptica del derecho procesal constitucional. En ese entendido, yo debo partir en la discusión que propuse en la ponencia que ustedes van a encontrar en cada uno de sus libros, y es la óptica de un fenómeno, una institución jurídico-procesal conocida como el exceso ritual manifiesto, que muchos ya lo conocerán, es una de las causales de admisión de la tutela en Colombia, amparo, acción de protección, contrato de seguridad en otros estados latinoamericanos, que permite pues atacar puntualmente el contenido de una decisión judicial por haber sido violatoria de algunos derechos fundamentales. Ya puntualmente para el caso de Marras, es necesario que empecemos a hilar la ponencia de acuerdo a lo que es el uso de la tecnología en los procesos judiciales, es decir, exceso ritual manifiesto y el uso de la tecnología en los procesos judiciales. Para ello, recordemos, y creo que los ponentes que ya me han precedido han hecho una introducción bastante notoria y trascendental en lo que se refiere a un hito histórico. Y ese hito histórico es la necesidad de solucionar de manera civilizada los conflictos que se presentan de manera diaria entre los ciudadanos titulares de derechos. Para ello, rememoremos del mismo modo que las sociedades en un momento histórico le apostaron al contrato social y con el contrato social se incorporó la forma civilizada de llevar a cabo esa resolución de conflictos, que es puntualmente la institucionalización del derecho procesal y del debido proceso. El debido proceso es un mecanismo, una herramienta que claramente es autónoma, pero que permite la materialización y la efectivización del derecho sustancial, permitiendo que a través de unas reglas definidas, aquí traigamos a colación el principio de las formas propias de cada juicio, que rige cada procedimiento, cada actuación judicial y o administrativa, encuentra claramente en sí la posibilidad de llevar a cabo la consolidación de los derechos que ustedes reclaman ante el Poder Jurisdiccional. Pero esto no debe verse de manera aislada, es decir, la solución de esos conflictos no debe verse de manera aislada porque siempre ha estado supeditada a una serie de, llamémoslo, detractores, ¿cierto? Puntualmente y ceñido a la ponencia, el exceso ritual manifiesto. Entonces, ya centrados en lo que ha sido la dinámica social, humana, en la resolución de conflictos, es necesario
volver a otro hito históricamente conocido que hoy creo que es más reciente, que es la pandemia del SARS-CoV-19, SARS-CoV-2, COVID-19. Ella demostró una falencia fundamental en la administración judicial, que es que no estábamos preparados para garantizar derechos fundamentales a servidores judiciales y a usuarios de la administración de justicia, porque a pesar de que incluso desde la ley 270 en Colombia, ley estatutaria de la administración de justicia, se establecía la necesidad de ir avanzando en la incorporación de tecnologías de avanzada, valga la redundancia, porque así lo dice la norma, pues el Estado y la rama judicial puntualmente no le habían apostado a esa incorporación. Y claro, pandemia nos trajo la obligación de incorporar y con ello se expide el ya muy famoso conocido Decreto Legislativo 806 del 2020 y con él una serie de modificaciones a los estatutos orgánicos procesales de Colombia que pues conforme a sus modificaciones interiorizaron nuevas dinámicas en el litigio en la administración de justicia. El decreto legislativo no es malo en sí, pero tiene eventos oscuros que el legislador no previó. Y ya más adelante entraremos a discutir los mismos. ¿Qué sucede cuando ante esos eventos oscuros se vulneran derechos fundamentales y humanos? Sucede que, estando en ese evento oscuro, encontramos una arbitrariedad judicial que dista de principios y valores constitucionales que tienen una preponderancia sobre las reglas de orden legal. Para ello encontremos que, digamos, permitir un exceso rigorismo o un ritual sacrificio, como de pronto lo llamó la Corte Suprema de Justicia en Argentina, en el caso Colalillo, que es de donde viene el fenómeno del exceso ritual manifiesto, encuentra sacrificado el derecho sustancial sobre una primacía de orden legal, es decir, la regla prima sobre el derecho sustancial, y eso contraviene, es una deveniencia constitucional porque, por lo menos en el caso colombiano, desdibuja el contenido del artículo 228 y 229 de la Constitución. Y hay un artículo que a mí me gusta mucho siempre enfatizar y es el artículo 121 de la Constitución Nacional. Dice que las autoridades administrativas y judiciales solo están obligadas a cumplir la ley y la Constitución. Y si yo como autoridad judicial tengo en cuenta esa situación, sé que bajo la premisa de la garantía de los derechos fundamentales, un paréntesis, Colombia es un Estado garantista, desde el 72, con la ratificación de la Convención Americana, se comprometió a cumplir una amalgama de derechos humanos que se traducen en un garantismo constitucional y judicial en favor de quienes, de los ciudadanos claramente. Entonces, claro, no tener en cuenta eso significa que se va a aplicar de manera, de manera muy estricta la literalidad de las normas procesales que en algunas oportunidades de manera clara van a lesionar el bien fundante de la seguridad jurídica, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos humanos, o bueno, de los derechos en general. Luego entonces ya encontramos que el constitucionalismo moderno y posmoderno o neoconstitucionalismo tiene una trayectoria en el derecho procesal importante. Por eso hoy hablamos del derecho procesal constitucional como una disciplina autónoma y así la estudiamos desde la asociación y desde los semilleros que se dedican a esta materia puntualmente. ¿Y es por qué? Porque necesitamos garantías jurisdiccionales para efectivizar el contenido de la Constitución, de la voluntad del constituyente. Y esto desde ya siendo una crítica a la Corte Constitucional, quien en muchas oportunidades, en el caso Colombia, deja de decidir algunos eventos, aspectos jurídicos sustanciales, fácticos, de relevancia para el Estado. Y eso claramente desdibuja los postulados que incluso desde el artículo primero, segundo, tercero, cuarto de la Constitución nos obligamos a proteger. Entonces, recordemos que el derecho procesal en ningún caso no puede ser un obstáculo, es decir, que no puede el mismo consolidarse como un exceso ritual manifiesto. Para sacrificar, yo redundaré mucho sobre esto, sacrificio del derecho a la obtención de un fin del proceso judicial que es la verdad objetiva. Acá traigamos a colación, digamos, a Flamarino y Malatesta. Él hablaba sobre los estadios de conocimiento que debe
cursar el juez para adoptar una decisión fundamentada. Pasa la ignorancia, pasa la duda, pasa la decisión y con ello luego viene la resultas del proceso que tienen que ser garantizadas a través de la ejecutabilidad de las sentencias. Eso como para abordar lo que más adelante entraremos a discutir en lo que es el exceso ritual y el debido proceso. En ese orden, ya les hablé del caso Colalillo. En el caso Colalillo, la Corte Suprema de Argentina decidió dejar sin efectos una providencia judicial emitida por un tribunal de cierre en la que se sacrificó el derecho de una de las partes y precisamente inaplicó el plazo establecido por el legislador para promover una queja en contra de un auto que rechazaba o que no estudiaba una apelación. Ese es el caso Colalillo. La Corte dijo, el derecho procesal no es un instrumento para negar, porque negar, y este ya es un criterio personal, negar, en el caso colombiano, declarar desierto un recurso por falta de sustentación, de acuerdo a las matices que ya veremos, resulta consolidarse como una inhibición del aparato jurisdiccional para resolver una causa que cuenta con plena vocación de prosperidad o por lo menos con el derecho a que ese tribunal, a que ese operador judicial resuelva de fondo la misiva. Entonces, el exceso ritual manifiesto y el derecho constitucional permiten que el operador judicial y uno como abogado litigante, como estudiante, también comprenda esa situación y es la siguiente, morigerar las decisiones o el rigor de las formas para no sacrificar el derecho, porque eso es lo que pasa. El sacrificio del derecho resulta lesivo a los intereses del ordenamiento jurídico superior o el orden constitucional. Luego entonces ya vamos a aterrizar todo este andamiaje introductorio a lo que es propiamente la introducción de las modificaciones que trajo consigo la ley 2213 del 2022 en lo que respecta al trámite de segunda instancia en la apelación bajo la especialidad civil. Entonces, el decreto 806 en el artículo 12 prevé una modificación. Y bueno, aquí también otro escenario importante. Fíjense ustedes que el Código General del Proceso Colombiano, Ley 1564 del 2012, todavía está vigente. Realmente no ha habido una norma posterior que de manera expresa lo derogue. No obstante, Ley 2213, al ser norma posterior y conforme a los postulados del Código Civil, resulta establecer o incorporar en su redacción jurídica una derogatoria tácita puntualmente para el trámite de las apelaciones del artículo 327 de la norma ya citada del Código General de Proceso. Entonces, el Código General premia la oralidad porque se estableció en sí misma para precisamente generar una dinámica humana en la resolución de los conflictos. Luego, Ley 2213, ya materializando el contenido de la 806, desdibuja el principio de oralidad y dice la Corte Constitucional, lo premia, dice, claro, no se trata de que el principio de oralidad sea una regla absoluta. Y el legislador, conforme a las atribuciones constitucionales que tiene, derogó de manera tácita, excúsenme, el contenido del 327 y dijo, vamos a hacerlo de forma escritural. Entonces, aquí yo voy a hacer un paréntesis y les voy a explicar una cosa. La oralidad no ha dejado de existir en Colombia, porque yo, listo, tengo un componente estructural, escritural fuerte, radicación de demandas, pruebas documentales, y eventualmente los autos que se emiten son de carácter escritural, salvo que el juez ya haya citado audiencia. Y en las audiencias, por ejemplo, para el caso de materia civil, un verbal, el artículo 317 y, excúsenme, el 372 y 373 que establecen precisamente las audiencias del Código General, señalan que todo es de manera oral. Y en esas mismas etapas procesales, el juez puede adoptar una decisión de fondo. Y yo contra esa decisión de fondo, contra la sentencia, puedo promover un recurso de apelación que también se va a realizar de forma oral. Esto todo surtido a través de una audiencia digital, virtual, en una sala de audiencias virtual. Pero la virtualidad no desdibuja la oralidad. Por ende, encontramos una dualidad jurídica. Y esa dualidad jurídica yo se las quiero ejemplificar también en caso Colombia con la incorporación de ley 2213 artículo octavo, que es el trámite de las notificaciones. Algunos la conocerán. Digamos que nosotros tenemos hoy la posibilidad, conforme al Código General y a la ley 2213, de llevar a cabo dos tipos de notificaciones. Eso es una dualidad jurídica que lo permite el ordenamiento jurídico, pero para otros eventos se cercena, se desdibuja, se restringe.
Entonces yo puedo hacer la notificación del 291 y subsiguientes del general, que es una notificación física a través de correo de servicio postal autorizado por la nación, o puedo hacerlo por vías canales electrónicos, que de hecho el 291 ya preveía esa situación, pero la ley 2213 claramente la incorporó con mayor trascendencia en el procedimiento. Pero lo cierto es que los dos regímenes de notificaciones existen y conviven, coexisten, no son excluyentes. De hecho, yo en un procedimiento puedo incluso utilizar los dos tipos de notificación. Un ejemplo puntual, utilizo una dirección electrónica, me llega uno de los errores que más adelante vamos a estudiar, en donde me rebota la comunicación y me dice no se puede entregar la comunicación. Me toca irme a la ley 22, a la ley 1564 y hacerlo por ese trámite. Y eso está bien, coexisten, pero en el caso de la alzada no. A pesar de que, como yo les expliqué, hasta cuando se dicta una sentencia en oralidad, incluso en una audiencia virtual, yo propongo mi recurso en oralidad. Por ende, ese sería un hilo de conexidad que me permitiría a mí ante la segunda instancia llevar a cabo la audiencia del 327, que es una audiencia de alegatos de conclusión en donde yo voy a expresar claramente, a desarrollar de manera mucho más detallada los reparos que ya formulé contra la sentencia. Entonces, si me han seguido el hilo, vamos a hablar de una sentencia puntual, que es la sentencia de revisión de la Corte Constitucional, la T310 del 2023. ¿Qué sucedió cuando se incorpora el derecho, el decreto legislativo 806 con posterioridad a la ley 2213? La Corte Constitucional genera un escenario de flexibilización de la interposición del recurso de apelación ante el tribunal o ante la segunda instancia. Y dice la Corte puntualmente que no puede el derecho procesal consolidarse como una desaveniencia en contra del derecho sustancial por los postulados que ya estudiamos. Y adicionalmente dice que cuando exista una manifestación suficiente de las inconformidades en contra de la decisión de primera instancia, habrá lugar a conceder el amparo y entender por sustentado el recurso de apelación. Eso es un punto de vista garantista. ¿Qué sucede en Colombia? Desde el 2000 o desde la incorporación de la Corte Constitucional, voy a acá retomar un concepto, digamos, ya un poco olvidado porque fue transmutado en el tiempo, existieron los choques de trenes y los choques de trenes permitían entender por parte de nosotros, los usuarios de la Administración de Justicia, que existían criterios encontrados entre los tribunales de cierre, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia en sus distintas especialidades y el mismo Consejo de Estado. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en muchas sentencias de tutela que tuvo que estudiar precisamente por esta flexibilización que permitió la Corte Constitucional, pudo encontrar que en efecto si los reparos, es decir, si había una manifestación suficiente de inconformidad en contra de la sentencia de primer grado, yo podría, como operador judicial, flexibilizar el criterio, desligarme de lo que es la sustentación ante la ADQUEM y tramitar la respectiva apelación sin sacrificar el derecho. ¿Qué sucede? Este criterio fue reiterado hasta el año pasado. Les voy a mencionar 4 sentencias que para mí son fundamentales. La STC 5630 del 2021, STC 3472 del 2021, STC 9175 del 2021 y la STC 3111 del 2024. En ambas encontró un íter en común, que había una manifestación suficiente por parte del operador, del usuario de justicia, que encontraba la vocación de derruir o no la sentencia de primer grado. Eventualmente, en el año 2024, con la expedición de la STC 9311 del 2024, se desdibujó ese criterio y dijo la Corte, ya no más vamos con esa flexibilización. ¿Por qué? Porque si el legislador previó que una vez admitido el recurso por el tribunal de segunda instancia en otros estados, tribunal de apelaciones, y se establece la exigencia para el usuario de la administración de sustentar el recurso, pues tiene que hacerlo, porque así lo previó el legislador. Es una garantía del debido proceso. Pero entonces acá viene lo chévere y lo dinámico de esta ponencia y es cuando la tecnología funge como detractor para la tramitología normal del proceso. Y entonces surge una pregunta que debemos contestarnos. Y es, ¿qué pasa cuando la falta de sustentación del recurso de apelación depende del uso de la tecnología? Que es el caso puntual que vamos a estudiar. Entonces, desde mi punto de vista, y así ustedes podrán encontrarlo sustentado con los elementos jurídicos fácticos del caso, se encuentra un escenario de caso fortuito o fuerza mayor, que desde el Código Civil y el Código General del Proceso se consolida
como un eximente de responsabilidad procesal. Si yo no asisto a una diligencia, por lo menos la del 372 en el civil, en el Código General, y me excuso, yo quedo relevado de las sanciones producto de mi inasistencia en lo que se refiere a los efectos procesales de la misma. Y es una pena natural prever que cuando hay un hecho imprevisible, irresistible, que yo no puedo controlar, que de hecho incluso fue imposible de prever, pues no estoy atado a unas consecuencias, porque precisamente ahí sí es que no hay ningún tipo de responsabilidad o culpa en la situación. Y entonces el caso puntual al que quiero hacerles alusión es la STC 3111 del 2024. ¿Qué pasó en este caso puntualmente? En el trámite de segunda instancia, una vez admitido el recurso de apelación, en la oportunidad procesal pertinente se radicó la sustentación, desde un dominio al buzón electrónico habilitado por el tribunal. Nunca llegó el correo. Eventualmente, la judicatura emite un auto mediante el que declara desierto el recurso, es decir, se inhibe para resolver la alzada en contra de la sentencia de primer grado. Desde mi punto de vista, recuérdenlo. Eventualmente, contra esa misma decisión, contra el auto que declara desierto el recurso, se promueven las demás acciones de ley como la súplica, etcétera. ¿Qué sucedió? Se mantuvo incólume la declaratoria de desierto, muy a pesar de que en el trámite de esa, digámoslo, impugnación frente a esos autos, se probó que el originario de la comunicación en la fecha oportuna redirigió, envió la comunicación electrónica a la dirección electrónica, valga redundarlo, habilitada por el tribunal. ¿Qué sucedió? Esa decisión se mantuvo incólume. Desde el estudio realizado se pudo encontrar que había también, además de los derechos que ya vimos, 228, 229, la tutela jurisdiccional, etcétera, una vulneración al principio de buena fe. ¿Por qué? Porque la buena fe en Colombia, desde un orden constitucional, se presume y la mala fe se prueba. Luego, eventualmente, al mantener las decisiones, se probó por parte de los tribunales que la mala fe por parte del usuario existía en la medida en que como no hizo lo que el derecho le obligaba, pues no tenía lugar a que se concediera o se procediera al estudio de fondo de su misiva. Y eso es un exceso ritual manifiesto, porque en todo el trámite, incluso al momento de promoverse la acción de tutela que da la emisión de la STC 3111 del 2024, mediante la que se concede el amparo, ¿qué pasó después? Aquí viene otro criterio dentro de las mismas especialidades que tiene la Corte Suprema. La sala laboral revocó el amparo concedido por la Sala de Casación Civil, encontrando que no se había cumplido con la exigencia legal. Entonces, claro, el caso fortuito y la fuerza mayor son un escenario oscuro que el uso de la tecnología en los sistemas judiciales no ha sido desarrollado. Y entonces, claro, vemos también cómo, siguiendo a todos los expositores de este magno congreso, una necesidad, y es la necesidad de contar con una regulación específica en donde permita al usuario y al operador jurídico tener una certeza en lo que se refiere al uso de la tecnología y a la previsión de este tipo de escenarios que, como ya hablamos, son nugatorios del derecho sustancial. Yo les voy a contar unos errores, los errores más frecuentes que encontramos al usar correos electrónicos. Y es que esos errores se presentan porque, eso es otra crítica, nosotros, seres humanos, no podemos controlar fenómenos o no de manera absoluta como el espectro electromagnético, el Internet y los dominios de los correos electrónicos. Entonces, los errores más frecuentes que encontramos son el 550 5.10, en donde el servidor de destino no aceptó el correo electrónico porque existía frente al dominio remitente algún bloqueo. ¿Cómo se dan esos bloqueos a los dominios? Cuando por lo menos a ustedes les llega un buzón electrónico a spam o correos no deseados y ustedes lo marcan como phishing o le marcan o lo reportan como no deseado. Eso hace que en una base central de datos macro se generen unas alertas frente a ese dominio, que más adelante ya puntualmente vamos a hablar de esa consecuencia. Entonces, vamos con ese error. El segundo error que encontramos es el 550 5.2.1, que es cuando la dirección de destino, o sea, el destinatario de la comunicación, cuenta con su correo electrónico inhabilitado o lo que a muchos sé que les ha pasado, que les llega un mensaje rebote que dice que el correo electrónico destinatario cuenta con el buzón lleno y ya no puede recibir más comunicaciones. Ese es otro segundo error. Y el tercer error
que considero es el más importante. Hay muchos más, ténganlo presente, hay muchos más. Es el error 550.5.4.1, en donde el servidor de destino no acepta más correos electrónicos asociados con un dominio específico. Entonces, ese fue el caso que le pasó al usuario en la 3111. El correo electrónico del tribunal tenía un bloqueo general para ese dominio y eventualmente, a pesar de que, si notan, es algo que uno no puede controlar porque depende de la voluntad de también la persona que recibe el correo, que no revisa su spam, ¿cierto? Que quizá falta atención en ese tipo de usos prudentes y responsables de los correos electrónicos generan una vulneración a los derechos fundamentales que ya hemos tratado. Entonces, esto me hace hablar a mí, ya a título de conclusión, de precisamente la necesidad de contar con una regulación expresa, detallada, motivada en todas las distintas acepciones y teniendo en consideración esas amalgamas de derechos fundamentales que debemos respetar. De hecho, y ya también para que ustedes tengan un conocimiento sobre esta dinámica que se incorpora en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo octavo y 25 establecen la necesidad de contar con instituciones jurídico-procesales para resolver. Pero el artículo 26 de la misma convención, recuerden, reitero, ratificada por Colombia, exige que la Administración de Justicia y las distintas autoridades adopten providencias o resoluciones progresivas, no regresivas. Si volvemos a lo escritural, regresamos en el tiempo porque entonces el esfuerzo del legislador y del aparato judicial para adaptar la oralidad a la resolución de los casos, pues simple y llanamente fue olvidado, es decir, hubo una regresión, no hubo una progresión. Y eso exige la convención, y en eso el Estado colombiano falla, porque desde el punto de vista de este humilde servidor, esa es una crítica estructural. No podemos regresar. Y yo, desde otras especialidades, puedo darles más ejemplos, pero ya el tiempo es limitado, de cómo el Estado colombiano sí permite regresión jurídica en perjuicio de los derechos de la ciudadanía. Entonces, en ese íter que ya hablamos, encuentra la conjugación de esta ponencia. Y les agradezco mucho por el tiempo, creo que me excedí, excúsenme. Muchas gracias a todos. Excelente día.